Bienvenidos a la sección número 20 de la materia Normas Básicas de Interpretación Bíblica. Vamos por el inciso K, que dice así. Estamos en normas para interpretar tipos. Antes de aplicarse el tipo, esta es muy importante, de un efecto muy positivo en el estudiante de la Biblia. Antes de aplicarse el tipo, debe determinarse con exactitud cuál es la verdad espiritual o moral del mismo. Repito, antes de aplicarse el tipo, ver su cumplimiento en el antitipo, antes de aplicarse el tipo, debe determinarse con exactitud cuál es la verdad espiritual o moral del mismo. Después de eso, va a ser muy fácil la aplicación al antitipo. Va a ir como sobre ruedas. ¿Ok? Pero esas lecciones espirituales que se desprenden del tipo, no olviden, no deben ser forzadas. Deben salir en forma natural en la descripción del tipo. Los tipos del Antiguo Testamento fueron al mismo tiempo símbolos y tipos por ser ante todo símbolos expresivos de verdades espirituales. La verdad representada en estos símbolos para los contemporáneos, para las personas que vivían en el tiempo en el que se dieron los tipos, fue la misma que la que prefiguraban con respecto al antitipo. ¿Ok? Son las mismas. Aunque en su realización futura, esa verdad o esas verdades fueron o sean elevadas a un nivel mucho más alto. No olviden eso también. De allí que el medio propio para entender un tipo consiste en el estudio del símbolo. ¿Cuáles son las verdades espirituales que hay en ese símbolo? Todo tipo es un símbolo. No es exactamente al revés. No todo símbolo es un tipo, pero sí todo tipo es un símbolo. Cuando entremos a lo que es símbolos, ahí vamos a ver un poquito de diferencia. Entonces, el principio o esta regla, explicada de otra forma, para estar seguros que extraemos de ese tipo todo lo que quiere enseñarnos en su cumplimiento en el antitipo, debo desmenuzar todo lo que pueda, todos los elementos que hay en el tipo. Cuando hice eso, el camino me queda abierto. Porque el tipo me señala al antitipo, ya no tengo que ir a ver dónde se cumple eso, porque entonces es un tipo forzado. ¿Ya? No, ya yo estoy claro dónde se cumple, porque el mismo tipo me apunta hacia allá y el antitipo apunta hacia atrás diciendo de allá viene esto. Claro es ahí, ¿sí? Con eso claro, ahora voy a desmenuzar todos los elementos que pueda ofrecerme el tipo. Después que hice eso, voy sobre ruedas en la aplicación de eso al antitipo. Pero al desmenuzar todos los elementos que puede ofrecer el tipo, no estaríamos entrando en meternos en detalles que tal vez no son necesarios para entender el enfoque del tipo. ¿Me doy a entender? Sí, sí, perfectamente, te vas a entender. Es que recuerden que evito hacer eso, último, no añadiendo elementos que no hay ahí. Tal vez la pregunta sea, si te capto bien, bueno, pero si hay elementos en el tipo
No los estoy añadiendo, sino que hay elementos en el tipo, pero no son de la importancia necesaria, son detalles, como hablábamos, que no tienen por qué hallar su cumplimiento en el antitipo. El mismo relato me lo va a ir diciendo. ¿Ya? El mismo relato, solo con la experiencia van a poder lograr eso. El mismo relato me va a ir diciendo si este detalle es sobresaliente. El autor lo dejó allí, bueno, el Señor a través del escritor, porque quiere que lo tomemos en cuenta en el antitipo. ¿Ya? El mismo sentido común y otras cosas juegan un papel importante ahí. Dos ejemplos quisiera compartir con ustedes de la importancia de mirar el significado del símbolo antes de intentar aplicar y entender el cumplimiento de ese tipo en el antitipo. Dos ejemplos. Quisiera ver con ustedes el de la serpiente de bronce y el de la vaquillona roja. Números 21 y números 19. 19, sí, creo que sí, que no estoy con ese ahora. Pero a la vez, en estos dos ejemplos que veremos, en este inciso, aplicaremos algunos principios hermenéuticos vistos hasta aquí y algunos que aún no hemos tratado, con el propósito de que podamos mirar cómo se hacen estas aplicaciones en el estudio de un texto bíblico. También incluiremos en estos dos ejemplos algo de homilética, los principios del arte de la predicación. Esto porque finalmente estos principios hermenéuticos terminan, ya acabado el proceso de investigación del texto en estudio, siendo expuestos por ustedes, para que otros también se beneficien del sentido correcto de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y entonces es bueno ir viendo de una vez, no hemos visto esa materia, ya la miraremos con su debido tiempo, homilética, pero a la vez iremos incluyendo algunos principios de homilética y se los voy a ir enfatizando para que vean cómo, después de haber hecho toda la investigación en el texto, cómo se pone ahora, cómo se, me suena extraño, se pone, no, en el papel. Vaya, ¿cómo se escribe? ¿Qué es lo que van a hacer? No, que no se aplica. ¿Cómo usted lo pone en el papel? Ay, no tengo otra. Para luego exponerlo. Como usted lo va a poner allí en el papel, así como lo va a exponer. Entonces es importante que sepa cómo trasladarlo de su investigación al papel, al documento. Y como debe quedar en el documento, es como usted lo va a exponer. Entonces ya eso es homilética, eso no es hermenéutica, ya eso es homilética, que es la exposición de la hermenéutica realizada. ¿Ya? Entonces iremos viendo a la vez un poquito allí para que vean cómo se combina todo esto armoniosamente. Bueno, entramos entonces al primer ejemplo. ¿Ejemplo de qué vamos a ver? Sí, pero ¿de qué principio? De la importancia de ver primero lo que hay, las verdades espirituales que hay en el símbolo de ese tipo, antes de hacer su aplicación. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. La serpiente de bronce que encontramos en Números 21, versículos 4 al 10 y hallando cumplimiento en Juan 3, 14 y 15.
Juan 3, 14 y 15, es uno de los episodios más emocionantes a estudiar en el Antiguo Testamento. Este episodio de la serpiente de bronce, alzada en un asta, uno de los más conocidos en el Antiguo Testamento, tiene lecciones preciosas para el cristiano. Y trataremos de extraer algunas de esas lecciones en esta ocasión. Vamos allá. Leamos el texto primero. Números 21, versículos 4 al 10. Y entonces procederemos a extraer esas lecciones. Número 21 del 4 al 10. Al final veremos por qué se incluye el 10 en esto, porque en algunas versiones el relato termina en el 9, por el subtítulo, que recuerden que no es inspirado, el subtítulo, pero lo veremos al final, porque el 10 debe incluirse. Número 21, 4 al 10, dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Partieron los hijos de Israel. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, esa persona miraba a la serpiente de bronce y vivía. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Este episodio es un tipo que haya su cumplimiento en su correspondiente antitipo, según nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Juan. Juan, el capítulo 3. Juan 3, versículos 14 y 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En primer lugar, antes de acercarnos un poco a las enseñanzas espirituales que se desprenden del episodio de la serpiente de bronce como tipo de nuestro Señor en la cruz, notemos cómo es el mismo Jesús el que hace la conexión o vinculación de ambos eventos, del tipo y del antitipo, con el término, ¿cuál? ¿Cómo? Así como, o más bien empieza diciendo de una vez, cómo Moisés levantó. Aquí nuestro Señor hace uso de la figura literaria del símil. Y como Moisés levantó la serpiente, así. Juan 3:14. Tenemos entonces el tipo señalado con la frase así como, y el antitipo con la frase así es necesario que. Así como, así es necesario que. ¿Ok? Algunas lecciones espirituales del episodio de la serpiente de bronce como tipo de nuestro Señor, como ejemplo de
tipología aplicada a un texto bíblico. En este caso, algunas preguntas irán siendo hechas a fin de que podamos captar cuáles reglas de la tipología se están aplicando en el estudio del texto en análisis y cuáles otras aparte del área de la tipología, que iremos también tocando en algún momento. Número 1. Entremos un poco en la vinculación entre el tipo y el antitipo, tomando en cuenta el principio que mencionábamos de que debe ser natural, no forzado. ¿Ok? Vamos a ir viendo en este ejemplo la aplicación de algunos de los principios y reglas y a la vez iremos extrayendo lecciones espirituales. Vamos. Este primer punto mencionado, la vinculación entre el tipo y el antitipo debe ser natural y no forzada, que ya lo vimos anteriormente. En este caso, es Cristo mismo el que hace la vinculación entre tipo y antitipo. ¿Okay? Eso debe quedarnos claro. De tal manera que contamos con el aval del Señor para saber de entrada que estamos ante un tipo. Él así lo estableció. Con esto claro, entonces avancemos. Número 2. ¿Qué lecciones espirituales hay en el episodio de la serpiente de bronce como tipo de Cristo que deben ser vistas antes de buscar su cumplimiento en el antitipo? Vamos a ver estas con letras para que no se confundan allí con números de una cosa y de otra. A. Lecciones espirituales en letras en este caso. A. El trato de Dios con el pecado del hombre. ¿Qué lección espiritual hay en esa área? En este episodio. El trato de Dios con el pecado del hombre. La forma en la que es tratado el pecado por parte de Dios en este episodio arroja lecciones espirituales de las más valiosas para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo trató Dios el pecado aquí? ¿Qué principios teológicos están involucrados en este episodio? Bien. A1. Las quejas y el desánimo y la murmuración contra Dios son pecado. ¿Okay? Las quejas, el desánimo y la murmuración contra Dios son pecado. El texto dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? En murmuración. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aquí vemos al pueblo abatido por el desánimo durante aquella etapa de su viaje. Tenían, a pesar de lo duro de la jornada, más motivos para confiar en el Señor que para desalentarse, ¿o no? Pero el pueblo había pecado quejándose y murmurando contra Dios. Sus corazones incrédulos hallaron expresión en un lenguaje que expresaba total ingratitud. Hablar contra el siervo de Dios era una ofensa grave, ya de por sí. Pero hablar contra el Señor mismo era más grave todavía. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo respecto a esta actitud en 1 Corintios 10:9. Ni tentéis a Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Notan, aquí está Pablo describiendo el tipo de pecado que realizaron en ese episodio. De esta manera los hijos de Israel desconfiaron de la bondad, desconfiaron del amor de Dios
y hablaron en contra suya. Exactamente lo que la serpiente satánica hizo en el Edén con nuestros primeros padres. Y ya vayan viendo por qué serpiente relacionada con eso. Según Génesis 3, 1 al 5. Una nota importante a hacer aquí. Según el apóstol Pablo en su declaración registrada en 1 Corintios 10, 9. ¿Pudieron buscarlo? Búsquenlo. El Dios contra el cual se rebeló el pueblo de Israel en el desierto, según Números 21, fue Cristo mismo. Este es un dato muy importante en el campo de la cristología. Porque si fue Cristo contra quien se rebelaron, entonces Cristo es Dios. Según la teología del Antiguo Testamento, en cuanto al Pentateuco se refiere, ya que la frase de Números 21 dice textualmente, y habló el pueblo contra Dios. Es decir, este hablar contra Dios, Pablo lo explicó como hablar contra Cristo. ¿Me van captando? El hecho de que en algunas versiones de la Biblia se lea en 1 Corintios 19, Señor, en vez de Cristo. ¿Lo vieron? No altera nada lo dicho. Primero, porque en el contexto de 1 Corintios 10, es claro según el versículo 4, si lo leen, que quien los guiaba permanentemente era Cristo. Se rebelaron contra el que los guiaba. Y el contexto de 1 Corintios 10 nos dice que el que los guiaba era Cristo. Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y segundo, porque la evidencia textual en 1 Corintios 10:9 se inclina por Cristo en vez de Señor. Aun cuando Señor en el contexto de 1 Corintios 10 es alusión obvia al Señor que los guiaba. No hay ningún problema. Indistintamente si fuera Cristo o Señor, se está refiriendo al mismo, a Cristo, al que los guiaba. Pero la evidencia textual apunta a que el término utilizado allí en el original fue Cristo, no Señor. Llama la atención el hecho de que Elena de White, al citar 1 Corintios 10:9, en sus libros originales en inglés, usa también Cristo en vez de Señor, como aparece en las traducciones al español. Y eso es un poco preocupante. No sé si me captaron ese punto. Así como en el original griego está Cristo, en el original en inglés de Elena de White, cuando cita 1 Corintios 10:9, usa Cristo, no Señor. Las ocasiones en las que ella cita este texto, si usted lo busca en las traducciones al español, dice Señor, el texto utilizado, la versión. Pero si usted va a los originales de ella en inglés, la versión que utilizó dice Cristo. Okay, así que ahí hay una alteración directa al libro de ella, porque debiera haberse utilizado el texto que ella utilizó, porque por algo utilizó ese. Okay. Interesante que al utilizar Cristo, eso calza con el texto original. Y al utilizar Señor, la hace no calzar a ella con el texto original. Y esto, en parte,
tiene bastante que ver con el tema de la deidad de Cristo. Porque es mucho más claro ver así que entonces el Dios con quien se revelaron allí era Cristo. Pero si era Cristo, entonces Cristo es Dios. Allí hay un argumento para la deidad de Cristo demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Bien, se nos fue el tiempo. Quedamos hasta aquí, continuamos en la próxima sección.